Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un martes más al programa Llaves para el Alma. Yo soy Yadi Rosado, para los que no me conocen. Soy psicomotricista y soy coach de vida. Y el programa Llaves para el Alma es un programa de desarrollo humano y está diseñado justamente para encontrar llaves para el alma. El día de hoy tenemos una llave que a mí me ha funcionado súper bien, ha acomodado cosas que no tenía yo idea que había en mi vida, que son las constelaciones familiares. Y para ello, la verdad es que busqué mucho a alguien que fuera realmente experto y que lo hiciera con un conocimiento y una preparación muy fuerte en ello, porque no toda la gente lo hace así, desgraciadamente, y yo quería traerle al público a alguien que de verdad supiera conciencia y que se hubiera preparado concienzudamente en esto. Y para esto tengo aquí a Marco Carpenter. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a compartir con el programa de Llaves para el Alma las constelaciones familiares. Sí, gracias y felicidades por esta gran misión, ¿no? De llevarle a la gente herramientas para poder estar mejor en su vida y poder tener los resultados que no ha podido, ¿no? Claro. Padrísimo. Y déjenme contarles un poco quién es Marco. Les voy a leer. Marco es el socio fundador de Focus Soluciones Sistémicas para el Desarrollo Personal y Empresarial. Él tiene una maestría en psicoterapia Gestalt por la Universidad Gestalt, tiene especialidad en adicciones por el Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix, con aval del Centro Latinoamericano de Especialistas en Adicciones. Es asesor de clínicas de rehabilitación para alcohólicos, drogadictos y sus familiares. Da servicio de atención a emergencias, intervención en crisis e internamiento las 24 horas. Cuenta con 25 años de experiencia trabajando con adictos y codependientes en terapia individual, grupal y de pareja. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre adicciones. Es creador y facilitador de talleres terapéuticos. Es constelador familiar y empresarial con certificación del Centro de Constelaciones Familiares Sowelu AC por el Instituto Landshut de Alemania y por la Universidad del Valle de México. Actualmente haciendo tesis de maestría en CF, consultor de empresas, creador y facilitador de programas empresariales con enfoque sistémico. Actualmente imparte talleres, conferencias, grupos terapéuticos, terapia individual de pareja, familia e intervención en crisis en adicciones. Entonces, todo esto y utiliza múltiples herramientas en sus entrenamientos y en sus grupos de desarrollo personal. Entonces, él es el que nos va a hablar el día de hoy de las constelaciones familiares. Y bueno, la pregunta obvia primero es, ¿qué son? Claro. Sí, incluso en mi entrenamiento personal como constelador, eso lo trabajamos mucho, el saber explicar qué son. Ajá. Sin embargo, Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, él tenía muchas frases, acaba de fallecer hace pocos meses. Sí, falleció el año pasado. Sí. Todavía mi esposa y yo tomamos su último entrenamiento en México hace un año y medio, extraordinario, ¿no? Pero él tiene muchas frases y él decía, quien sepa explicar las constelaciones no está constelando. Sí, es que es complicado, porque es algo que se vive y que se acomoda, que... Justo. Es complicado. Es muy vivencial, sin embargo, sí, yo he encontrado una forma de explicarla, es una herramienta terapéutica y no es una psicoterapia, es una herramienta terapéutica que se trabaja en grupo para la persona que va a constelar su tema. Las mismas personas que están en el mismo espacio ayudan a representar lo que se requiere representar para mirar el tema, ¿no? Después de mirar el tema, la constelación enseña algo que le llamamos dinámica oculta. La dinámica oculta, que es lo que no deja a la persona lograr algunos resultados en su vida. Y en esa misma constelación, si todo está de acuerdo, alineado, se puede hacer una sanación, una solución al problema. Pero sí es una herramienta terapéutica en grupo, donde la gente que está en el grupo ayuda a constelar a la persona que está constelando, y bueno, todos constelan en los talleres que damos nosotros en la empresa, y todos ayudan a todos. Claro. Básicamente esa es una explicación siempre sencilla. A la persona que eliges, ¿no? Tiene algo que ver. Justo. Una constelación familiar trae efecto favorable para la persona que constela, para las personas que elige como representantes en ese momento, por algo las elige. Trae efecto favorable para las personas que se quedan mirando la constelación y trae efecto favorable para los familiares de la persona que consteló
aunque los familiares ni estén enterados de que alguien está haciendo este trabajo, ¿no? Es impresionante. Y bueno, también trae efecto favorable para el constelador, por eso yo constelo muchas veces. Claro. ¿Es algo que trabaja a nivel inconsciente entonces? Justamente, trabaja con el inconsciente sistémico, el inconsciente familiar. Las constelaciones tienen 3 principales pilares. Una es la fenomenología, que se ha estudiado muchísimo, la teoría general de los sistemas y dentro de la física cuántica, los campos morfogenéticos. Son 3 pilares científicos que soportan esta herramienta, ¿no? Incluso esto de los campos morfogenéticos, eso da la explicación de por qué hay gente que la eligen como representante, un ejemplo de mamá o de papá de la persona que está constelando, y de repente entran a ese lugar. Lo único que hay que hacer, yo les pido, cierren sus ojos, hagan 1 o 2 respiraciones profundas, apaguen su mente, apaguen su análisis, ahorita no las necesitamos. Y me gusta explicarlo con esta frase: presten su cuerpo. Presten su cuerpo al servicio de esta constelación. Y sí, después se sorprenden, dicen, es que yo en mi vida me había parado así, yo en mi vida había hablado así, porque de alguna forma está tomando la energía de quien está representando. Pero además físicamente, yo al principio pensaba que era más como una representación más hacia lo teatral. Ajá, se presta para eso, pero no. Pero el día que lo experimenté, de verdad no es así, como que hay sensaciones corporales. ¿Sí? Y movimientos que haces que no te explicas. Exacto. ¿No? El maestro Hellinger decía, entrégate a este movimiento que te está invadiendo y confía y déjate y entrégate al movimiento. Una de las constelaciones más sorprendentes, porque no me dejan de sorprender desde hace 15 años que estoy constelando, alguien eligió a un representante de su abuelo porque quería sanar su relación con su abuelo, porque tenía malas referencias de su abuelo ya había muerto, pero él quería sanar su relación con los hombres de su sistema familiar. Y cuando eligió a alguien como representante del abuelo, esta persona, después de unos segundos, 1 minuto, dobló su pierna y se quedó parado en una pierna. Y se quedó así. Y entonces le pregunté, oye, ¿qué sabes de tu abuelo respecto a este evento? Y dice el consultante, ok, sí, perdón, mi abuelo perdió la pierna en la Revolución Mexicana. Obviamente la otra persona ni idea tenía de esto, y eso comprueba cómo sí funciona y sí hay una energía, que son los campos morfogenéticos que explican todo esto, ¿no? Es más, ha habido gente que me dice, es que a la persona que elegí como representante de mi madre, créanme, hasta olía a mi mamá, hasta el perfume de mi mamá me llegó. Y sí. Claro, sí, ya hay movimiento. Bueno, a mí me sorprendió en una constelación que, bueno, era una serie de sucesos, pues yo creo que de mucha desgracia en esa familia o algo. Muy trágicos. Bueno, hasta las ventanas del lugar se empezaron a mover. Bueno, era una cosa que yo decía, a ver, ¿cómo pudo en 5 minutos cambiar toda esta hasta energía? El clima? Claro. Impresionante. Sí, incluso hay movimientos externos, entre comillas, que tienen que ver con el campo morfogenético. De repente alguien trabaja que un camión atropelló a alguien de la familia y en ese momento pasa un camión de basura haciendo un escándalo y moviendo todo, ¿no? O sea, todo es congruencia, todo es coincidencia. Sí, no cabe duda que ahora sí que la energía pues nos va siguiendo, ¿no? Y se manifiesta en este momento a través de esta herramienta. Claro. Y entonces esto de qué son las constelaciones, pues es una herramienta terapéutica al servicio del sistema familiar para sanar sobre todo eventos que la misma persona ni siquiera sabe que sucedieron en su sistema familiar. Claro, porque hay veces que hay cosas que vienen de generaciones atrás y que por mucho que tratemos de trabajarlas, ni siquiera las conocemos. Entonces, no hay ni cómo las trabajemos terapéuticamente ni las sanemos de ninguna manera, ¿no? Exacto. Sí, te comentaba antes del programa, soy psicoterapeuta Gestalt también de hace muchos, 26 años llevo de terapeuta Gestalt, y yo con mis pacientes trabajo mucho el complementar, ¿no? Yo soy muy de incluir, no de excluir, siempre y cuando sirva y funcione y se vean resultados. Y en un proceso psicoterapéutico trabajo con lo que le pasó a la persona o lo que vivió desde que nació hasta el día de hoy, y se van sanando y cerrando ciclos, solucionando cosas. Pero de repente detecto algo que solamente con constelaciones se puede abordar para sanarse. Incluso desde antes de la constelación no sabemos qué es, pero sabemos que hay ahí algo no resuelto, ¿no? Y ya la constelación enseña realmente qué está sucediendo.
Y bueno, eso es lo que son las constelaciones. Y la pregunta es, ¿y para qué sirven, Sí. no? O sea, bueno, ya sé qué es la constelación. Ahora, ¿qué hago con ello? ¿Para qué me va a servir? Si yo voy a una constelación, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿O qué, Claro. cómo lo voy a vivir? He tenido la experiencia de gente que llega muy clara con su tema, ya sabe qué tema va a constelar. Por ejemplo, mi relación de pareja. En relaciones de pareja, las constelaciones, híjole, ayudan muchísimo, muchísimo. Y ahorita voy a explicar por qué, porque son 3 órdenes del amor. Y llegan con su tema muy identificado, pero otras personas dicen, no, yo quise venir y ahí sale el tema. Incluso en la primera ronda yo estilo, preséntate, quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu tema a constelar hoy. Y a la mitad del taller mucha gente me dice, oye, quiero cambiar mi tema, porque ya vi estas constelaciones antes de la mía y sí es cierto, me importa más este tema. Entonces es variable, pero de que sale tema, siempre sale tema. Sí. Claro. Y bueno, todo esto tiene un principio que el maestro Hellinger decía, los órdenes del amor, él le llamó así. Y son 3 pilares que yo digo a revisarse en cualquier sistema familiar. El primer pilar es el derecho a la pertenencia, a pertenecer. A pertenecer al sistema familiar. Justamente, sí. Okay. Y es una realidad que nadie puede dejar de pertenecer. Todos pertenecen al sistema familiar. No importa si hicieron algo que va en contra de los principios de la familia, como pues, puede ser violar, puede ser terminar en la cárcel, puede ser alguien con una enfermedad psiquiátrica que está en el psiquiátrico. Muchos eventos hacen que un sistema familiar quiera o intente excluir a alguien, ¿sí? Y la ley dice, todos pertenecen al sistema. Cuando hay gente excluida del sistema familiar, los más inocentes del sistema familiar normalmente cargan con esa energía, ¿no? Ajá. Y dejan de funcionar en su vida o dejan de florecer en su vida en algún área, Y lo que trabajamos mucho respecto a ese punto de que todos tenemos el derecho de pertenecer es incluir a los excluidos. Ajá. En la constelación familiar. Okay. Y algo muy importante, en la constelación familiar lo que se trabaja, se van a ver los efectos a mediano plazo, largo plazo, depende el tema, ¿no? Hay temas de vida o muerte que sí requieren un poco más de tiempo para que se vayan sanando, pero hay temas que casi inmediatamente hay resultados favorables, ¿no? Y entonces esto de excluidos, no es muy común que haya excluidos en la familia, incluso porque rompen reglas, ¿no? De la familia. Alguien que padezca la enfermedad del alcoholismo, de la drogadicción, pues de repente se dice mucho, vamos a hacer una reunión, pero la tía Lupita no la inviten, porque ya saben cómo se pone y todo esto. Desde ahí ya es una exclusión. Una exclusión es, no tengo a esa persona en mi corazón. Esa es la frase que he encontrado que explica abiertamente esto. Tú puedes vivir con tu pareja 20 años, 15 años y lo tienes excluido en tu corazón o excluida en tu corazón. No porque seas mala persona, eso es muy importante. Aquí no existen buenas o malas personas, simplemente son formas que has encontrado para sobrevivir mientras no resuelvas lo que está atrás. Cuando lo resuelves encuentras una mejor forma de hacerlo. Y entonces el trabajo es incluir a los excluidos, justamente. Okay. Sí, muy interesante esto. O sea, sería padre como agarrar el tema si no sabes de decir a quién debo incluir en mi vida. Sí. O sea, mi tema es quién está excluido sí, y la misma constelación sería? te va dando mucha información y sí se requiere estar muy bien entrenado en esto, sobre todo, honestamente, muchas horas de trabajo, ¿no? Eso te da un feeling muy especial. De repente hay quien me dice, ok, quiero constelar tema laboral, ¿no? Que me peleo mucho con mi jefe, no me aumenta el sueldo, me hace trabajar muchas horas y aparentemente ese es el tema. Y cuando ponemos la constelación, le digo, a ver, alguien que represente a tu jefe y tú buscas a alguien que te represente a ti, se pone en medio del salón y de repente el representante del consultante deja de ver al jefe y se voltea. Y se voltea hacia una ventana, hacia una pared o algo. Esto normalmente significa que está buscando a alguien, que a alguien le hace falta. Entonces yo le pregunto, a ver, el tema laboral vamos a dejarlo un tantito a un lado y dime, ¿quién es el excluido en tu sistema familiar? ¿Sabes? ¿Tienes información? Y aunque no tenga información, la constelación va dando la información y se va sanando, ¿no? Hay quien sí dice de repente, sí, claro,
tuve un tío que en su momento, cuando vino el SIDA, murió de SIDA y pues fue un secreto y eso nunca lo dijimos. Todo el mundo dijimos que había muerto de cáncer. Es entendible y insisto, aquí no juzgamos ni criticamos. Eso me encanta de la herramienta. Ajá. Simplemente son eventos que están trayendo consecuencias y es sanarlo, ¿no? Okay. Y entonces ahí le digo, ok, elige a alguien que represente a tu tío del que me hablas. Y el ritual es mucho de, ahora te miro, te reconozco y te doy un lindo lugar en mi corazón y perdóname, lo lamento por haberte excluido de mi corazón. Incluso puede llegar hasta un abrazo, no sé, una reconciliación. Hay dos principios que busca Constelaciones, que es la reconciliación en todo, ¿no? Tanto de eventos, con personas, con situaciones, y reconectar la energía otra vez, porque hubo un momento donde se cortó la energía. Hellinger dice hermoso, dice, es reconectar el amor. Y el amor no como amor necesariamente, sino como una energía, ¿sí? Y entonces ahí se reconecta la energía con el excluido y la persona empieza a lograr resultados que no había podido en su vida. Simplemente por eso, aparentemente simplemente, pero sí era grave. Claro. ¿No? Y entonces sí, ese parece principio, magia, pero ¿sí? Simplemente son ajustes que a veces no tenemos la conciencia para poder trabajarlos de otra manera, ¿no? Claro, claro, incluso otro ejemplo de alguna constelación que recuerdo respecto a este tema fue una empresarial. También soy constelador empresarial de la primera generación en Sobelu. Ya tengo como 10 años que me gradué de esto. Y es impresionante. Las empresas son energías. Todo es energía. Sí, claro. Lo sabemos, ¿no? Todo es energía. El vaso, la mesa, las computadoras, todo. Y bueno, alguna vez llegaron unos hermanos que hacían zapatos en León, León, Guanajuato. Y decían que los mandaron a constelar porque sus camiones estaban chocando, estaban teniendo accidentes y ya eran repetitivos, ¿no? Y bueno, hago una pausa. Cuando me preguntan qué tema debo de constelar, yo siempre les digo, si te pasó algo desafortunado en la vida una vez, a cualquiera. A cualquiera. Puede pero ser un evento aislado. A un evento aislado. Pero 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ahí ya está dando la información de que es un tema constelable, que constelaciones familiares puede ayudar a sanar, ¿no? Claro. Y entonces me decían, sí, que ya llevan como 6 meses con accidentes, uno tras otro, uno tras otro. Y bueno, en la constelación le dije, eran 2 hermanos, y les dije, elijan representantes de ustedes y pregunta, ¿quién fundó la empresa? Porque ese es otro tema que vamos a ver, la jerarquía. ¿Quién llegó primero? Tiene más jerarquía. Y dice, bueno, se voltearon a ver entre ellos y dijeron, nuestro abuelo, ¿no? Nuestro abuelo Pepe, no me acuerdo bien. Sí, claro, entonces pongan al abuelo Pepe. Cuando pusieron al representante, el abuelo Pepe, el representante empezó a respirar, empezó a sentir que le faltaba un poco el aire y de repente hizo esto. Y se volteó un poco. Esto ya es información. Y yo le digo, oigan, su abuelo está buscando a alguien. ¿No hubo otro socio? No, él solito. Y algunos acordó, no, sí, acuérdate que tuvo un socio, su compadre, que era cubano, y entre los dos abrieron la zapatería. Y después de 3, 4 meses decidieron deshacer la sociedad en buenos términos. Pero sí hubo alguien más. Entonces ese es un excluido. No estaba incluido en el sistema. Ya hicimos la constelación, que incluyeran al compadre cubano, que le dieran las gracias junto con el abuelo por haber tenido esa gran idea, esa chispa de negocios. Y bueno, yo luego les recomendé algunos rituales, ¿no? ¿Tienen foto de su abuelo? Sí, ahí hay una. Ok, pónganla en la entrada donde entran todos los empleados. ¿Tienen foto del compadre? No. ¿El nombre? Sí, el nombre sí. Ok, una bandera de Cuba y el nombre. Para que todos los empleados cuando entren voltean y dicen, mira, ahí ya están mirando. La energía ya es de mirar, ya es de inclusión, ya no es de exclusión. Claro. Créemelo que en ese momento dejaron de tener accidentes los camiones, porque se incluyó a alguien que estaba excluido, y no con mala intención, simplemente por olvido. Entonces todo este punto ¿Cómo es importante ver, no? Justo. Bueno, yo como psicomotricista, por ejemplo, muchas veces los niños tienen el síntoma, todo lo que da, y hasta que no los ves, hasta que no se sienten vistos y reconocidos en los ojos de la persona que los cuida, que los ama, que los quiere, cambian ese tipo de actitudes. Sí, y es muy fuerte. La necesidad de pertenencia
incluso hasta fuera de constelaciones familiares con otras corrientes psicoterapéuticas, pues es muy importante. Todos los adolescentes están en esa etapa de pertenecer. Claro. Y cuidado cuando no hay buenos valores en la familia, no hay buena formación en la familia, pues con tal de pertenecer fumo marihuana, ¿no? O con tal de pertenecer me excedo en el alcohol. Sí, pues en las adicciones es básicamente a esa edad es eso, ¿sí? Es impresionante. Hellinger habla de algo que se llama la buena conciencia y la mala conciencia en un sistema familiar. La buena conciencia es no traicionar a mi sistema familiar. Él le llamaba la buena conciencia. Y la mala conciencia, que es lo que te lleva a liberarte, a sanar, es traicionar a tu sistema familiar. Un ejemplo de esto, hay familias, y lo digo con todo respeto siempre, que se dedican al secuestro de personas. Y lo han hecho de generación en generación. Y ya la mitad del sistema familiar está en la cárcel, la otra mitad está muerta. Saben las consecuencias de dedicarse a esto. Y no pueden dejar de hacerlo. ¿Sí? No pueden dejar de hacerlo. Alguna vez tuve un paciente que había estudiado para medicina, para médico, y desde el día de su examen profesional chocó, lo chocaron y se rompió las cervicales y no pudo llegar a su examen, lo tuvo que posponer y hasta la fecha no podía dedicarse a la medicina. Y él quería salir de este sistema haciendo algo diferente. Pero no, la necesidad de pertenencia inconsciente, que quede claro, no es consciente, no lo permitía. Hasta que hicimos la constelación familiar y pidió el permiso de su sistema familiar para hacerlo diferente. Y hay una frase que es, dile a papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tíos, todo tu sistema familiar, míralos a los ojos, conéctate con lo que sientes y diles, lo lamento, los voy a traicionar. Pero el hecho de que yo los traicione no significa que los deje de amar. ¿Me dan permiso a traicionarlos? ¿Me dan permiso a volar con mis propias alas? ¿Me dan permiso a hacerlo diferente? Normalmente los representantes dicen un sí. Normalmente, la mayoría de las veces. Cuando llegan a decir un no, yo empodero al consultante y le digo, pues con su permiso o sin él, yo voy a hacerlo diferente. Y entonces se gradúan de médicos y empiezan a tener sus pacientes y empiezan a florecer en esa área de su vida. Pero todo es por la necesidad de pertenencia que es muy fuerte, muy dura. Este ejemplo, digo, igual se oye crudo, pero es realidad. Así es. Es una realidad y eso puede ser en muchos sistemas, ¿no? ¿Cómo ves, Adi? Pues muy bien. Y bueno, ¿cómo eliges inconscientemente a un representante? ¿Qué características? Porque hay veces que, por ejemplo, yo en las que he vivido, hay gente que digo, pues es que a mí me late que esta persona puede representar a mi tío, no sé la energía, haz de cuenta, o a mi mamá, o a mi hija. Y puede ser hombre, mujer, niño, adulto, o sea, no tiene que parecerse en nada, no tiene que ser del mismo sexo, de la misma estatura, ni el mismo genio, nada. Hay algo que te hace sentir que esa persona podría ser el representante. Justo. ¿Qué es eso? Incluso yo les hago mucho la broma cuando les digo, a ver, elige al representante de tu papá, y se tardan un poquito más de lo que yo considero que es lo normal. Le digo, a ver, no busques clones, no hay clones. Es con quién te conectas de la energía. A lo mejor tu papá era rubio con ojos verdes y eliges a alguien que es morenito, de pelo negro, eso no importa. O es una señora bajita de lentes que no tiene nada que ver con tu papá. Sí da información el cómo eligen y a quién eligen, ¿no? Porque si yo le pido, elige a alguien que represente a tu papá y eligen una mujer, no es bueno ni malo, pero está dando información. Claro. Con la energía femenina, ¿no? Pero básicamente sí yo cuido mucho que sea de conexión, no por visual, ¿no? Y bueno, ya después de tantos años de trabajo te das cuenta. Incluso a veces me doy cuenta que lo hacen por una causa que no es la correcta, que es desde conectarse, y a veces digo, no, a él no lo elijas porque me di cuenta que lo pensaste mucho. Me dejas ayudarte, confías en mí, cambia de representante, ese no va a dar el servicio que requerimos porque lo analizaste. Claro. Cuando lo pides desde el corazón no hay falla. Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando eliges un representante de ti mismo? Es interesantísimo. Yo lo hago mucho, sobre todo con gente que ya ha constelado varias veces, ¿no? Digo, yo tengo, afortunadamente la empresa cuenta con gente que decimos que ya trae la camiseta puesta y viene a constelar cada mes, desde hace 5 años, 6 años. Entonces, gente que ya tiene muchas constelaciones, quieras que no, pues de repente inconscientemente puede manipular un poco la constelación. Claro. Entonces, cuando es eso, yo ahí sí le digo, elige a alguien que te represente a ti.
que no conozcas, que nunca has visto, que alguien que te represente a ti. Porque ese va a dar información legítima de cómo estás y cómo está tu evento que quieres sanar. Y, por ejemplo, puede hacer uno esto, fíjate, eso es algo que no se me había ocurrido. Que tú me digas, elige a alguien que te represente a ti y que luego ese elija a los otros representantes, o necesariamente tengo que ser yo. Puede ser el verdadero consultante, puede ser su representante o puedo ser yo. Okay. También como constelador. Porque eso no lo he vivido, siempre he elegido yo quién me va a representar. Claro. Pero no se me había ocurrido la idea de que una vez que eliges a un representante, pues es en tu nombre puede elegir también. Y ahí pues ya depende del estilo del constelador, ¿no? Y el feeling y todo esto. Pero sí, hasta puede ser que yo los elija, ¿no? Yo los elija así. Incluso hay un tipo de constelaciones, a mí me gusta mucho porque saca exactamente lo que está en el inconsciente, que le llamo constelaciones encubiertas. De repente quieres trabajar tu relación de pareja, con tus hijos, y entonces yo escribo en papelitos doblados, tu pareja, tu primer hijo, tu segundo hijo, tu tercer hijo, los doblo y te los doy en las manos. Conéctate con los papelitos y a quien tú quieras. Y la constelación empieza a fluir y a dar información. Ya en un momento les digo, ahora sí abran sus papelitos, y es sorprendente, se sorprenden. De repente tampoco el representante sabe quién es. Ni él nada más empieza a dar información sin saber a quién representan. Sin saber a quién representan, pero empieza a darse los movimientos padrísimos. O sea, lo uso mucho porque confío en la herramienta. Y de repente tienen enfrente al hijo mayor y la esposa está a la orilla del salón viendo para la calle. Y cuando destapan los papelitos le digo, ahí está, y es algo que vamos a hablar, que es el orden es más importante que el amor, justamente. Y esa es otra de las cosas. Ahí está enseñando la constelación que su pareja, energéticamente hablando, no psicoanalíticamente ni nada de esto, y no es por menospreciar estas corrientes, pero es otro tipo de energía. Energéticamente es su pareja, su hijo mayor, porque su verdadera pareja quedó hasta allá. Entonces ahí ya se hace la sanación o la solución. Claro, porque hay alguien que está tomando un lugar que no le pertenece y está, digamos, desordenando todo el sistema. Exacto, sí. Y todo esto parte de eso, todos tenemos el derecho a pertenecer al sistema familiar. ¿Y todos tenemos un orden que no deba, o hay veces que has hecho alguna constelación en donde sí aparece la gente ordenada como debiera ser, digamos? Honestamente no, nunca lo he visto. No, siempre, en todas las que me he elegido hacer y me he generado, siempre hay algo que trabajar respecto al orden. ¿Sí? Incluso ese es otro de los pilares. Se le llama el respeto a la jerarquía. El respeto a la jerarquía es respetar a los que llegaron primero al sistema familiar. Con los que primero llegaron tienen mayor jerarquía y más respeto. Y después. Y todo esto nos lleva a lo que ya he dicho varias veces. El orden es más importante que el amor. Y esto, constelaciones rompe mucho con clichés que traemos desde la infancia. O sea, como que rompe todo. Porque nos han enseñado que el amor es lo más importante en la vida. ¿Sí o no? La abuela, la hermana, el que cada quien tenga su lugar es más importante. Justo, el orden es más importante que el amor, porque si no hay orden, no hay amor. Ejemplo, la relación de pareja. A veces inconscientemente, bueno, siempre es inconscientemente, alguno de la pareja es, por ejemplo, el esposo puede ser papá y estar funcionando como papá de una hija. Ahí el orden está alterado. Claro. Entonces, cuando está alterado el orden, no puede existir amor de pareja. Hasta que tome su lugar y también la esposa como niña tome su lugar. Y es bien común. Muchas veces, yo lo he escuchado en los grupos de crecimiento que tengo, es que me habló mi mamá y la regañé y le dije que tenga cuidado, que haga esto, que no sea tonta, bla, bla, bla. Hey, estás funcionando como la mamá de tu mamá, ¿sí? La estás juzgando, criticando, diciéndole tonta lo que debe de hacer, lo que debe de todo. Dice, pero es que ella me habla. Ah, claro, mientras tú traigas ese letrero prendido, ella va a traer el suyo. Y entonces ahí está el doble enganche tóxico y no va a florecer la energía. Entonces, hasta que tomes tu lugar, y ahí son unas frases, bueno, todas me gustan, ¿no? Siempre digo, son frases muy bonitas, que es, la hija o el hijo ve al representante de la madre y le dice, mamá, tú eres la grande, yo soy el pequeño. Mamá, tú cuidas a los chicos no cuidamos a los grandes.
Con estas frases de sanación se va acomodando en el alma de la persona el orden, ¿sí? Y lo que me preguntabas, te decía hace rato también, una constelación que yo siempre sugiero como primera constelación si quieres dedicarte a revisar tu vida con esta herramienta es, revisa en qué lugar estás en tu sistema familiar, ¿sí? Hay gente que tienen 18 personas en el sistema familiar de origen y hay quien tiene 4, en fin, no importa. Pero la constelación por medio de acomodar lugares va enseñando y va dando información. De repente hay quien me dice, bueno, la pregunta que les hago es, ¿cuántos hermanos son hijos de papá y mamá? No metas medios hermanos, como le llaman, ¿no? Sino hijos de papá y mamá. Ok, somos 2, conmigo 3. Bueno, elige representante de papá, de mamá, de tus 2 hermanos y a lo mejor éntrale tú a la constelación directo. O como sienta, busca un representante para ti. Y la misma constelación va dando información. A veces papá está en una esquina, mamá está en la otra y los hijos en medio, ¿no? Y eso, bueno, decimos, no es un buen lugar para los hijos, estar en medio de los padres, porque están cargando con cosas que no les corresponden. Así es la información fenomenológica que se da. Claro. Y entonces de repente le digo, bueno, ¿quién es el primer hijo? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Y ya los acomodo. Y de repente me ha tocado ver que se ponen 2, el representante del primer hijo, el representante del segundo hijo y el consultante. Y de repente ellos 2, de verdad hay micromovimientos corporales, y tú lo sabes, Adi, que de repente hacen esto. Y así, pum. Y esto significa, alguien falta ahí. Están haciendo espacio porque sus almas registran que hay alguien más ahí. Sí. ¿Sabes si mamá vivió un aborto? Insisto, me encanta porque no juzgamos, no criticamos el por qué abortó, no importa. El evento es ese, que hubo una almita que no llegó a la vida y está excluida. Claro. Y entonces hay quien dice, sí, claro, ya me acordé que sí, ahí. Y hay quien dice, no lo sé, pero la constelación lo va a decir. Entonces elijo a alguien que represente a esa almita que no llegó a la vida, lo pongo en el lugar que me indicaron los representantes y en su corporalidad se ve si es de ahí o no es de ahí. Claro. Hay de inmediato los representantes dicen, sí, me siento a gusto aquí, ok. Sí, creo que yo así fue como descubrí, porque yo entre mis hijas sentí que perdí un bebé y el día que le hablé al doctor me dijo, pues podemos hacer una prueba hormonal, pero eso te va a dejar más tranquila o te va a dejar más triste o sea, claro. ¿Quieres saber en realidad va a cambiar algo? Y dije, no va a cambiar nada. Y no lo hice. Y el día que hice una constelación salió. Claro. Y ahí fue cuando dije, pues sí, claro, sí fue así. Sí, y sí hay consecuencias. Muchas veces algún hijo menor, de repente se genera enfermedades, puede ser. Enfermedades o accidentes. Hay chavos de 18, 20 años que cada rato se fracturan un hueso, un pie, se golpean, andan moreteados, se caen. Y ahí es algo a revisarse. Y a veces es porque no está siendo reconocido esa almita que no llegó a la vida, ¿no? De por medio de un aborto o un aborto espontáneo, no importa. Sí. Entonces en la constelación, otra vez incluirlos, ¿no? El papá, la mamá forman a los hijos vivos, ponen a la almita que no llegó a la vida y el ritual es hermanito o hermanita. Yo le pregunto a la mamá, siempre tiene la intuición, nunca se equivocan. A ver, ¿para ti era hombre o mujer? Mujer, ok, hermanita, ahora te miramos, te reconocemos, te damos un lindo lugar en nuestro corazón y perteneces a este sistema familiar. Es hermoso porque quien está representando a esta almita le da un gusto, se le nota una felicidad en su cara de sentirse, de aquí soy. Y entonces ya entra al lugar indicado. Y cuando cada quien está en su lugar, ya puede tomar un buen lugar en la vida. Claro. ¿Sí? Mucha gente dice, es que voy a mi trabajo, pero odio mi trabajo, me cae gordo, no estoy a gusto, no me siento bien, ya me aumentaron el sueldo y no me siento bien. No encuentra su lugar. En algún área de su vida, puede ser laboral, puede ser de relaciones, no encuentra su lugar. Normalmente le sugiero, haz una constelación para ver en qué lugar estás en tu sistema familiar de origen. Porque a veces estás como mamá de tu mamá, como abuelo de tu mamá, como pareja de tu mamá, energéticamente hablando. Entonces de ese mal lugar no puedes florecer en algunas áreas de tu vida. Y esto es así de inmediato, casi de inmediato. Y veo tu sorpresa en tu cara. Sí, no, es que sí, así es. Y bueno, ¿y qué nos recomendarías, por ejemplo, para alguien que quiera constelar? ¿Qué debe de hacer?
Únicamente, bueno, si eligen constelar con nosotros, con nuestra empresa, hablarnos, yo en lo personal doy 2 talleres al mes, uno en sábado en la mañana y uno en jueves en la noche, de 7 a 10 de la noche. Ajá. Y tenemos un plus, y esta fue una idea brillante de mi esposa, porque dijo, vamos a crear un servicio donde nadie se vaya sin constelar. Porque hemos visto gente que sí se va enojada, frustrada, desilusionada, porque no le tocó constelar. Sin embargo, es un principio. El que le tocó Claro. constelar es porque le tocaba, al que no, Ajá. no. Sin embargo, viendo la necesidad, creamos estos talleres para 8 personas, únicamente 8 personas, porque las 8 constelan, nadie se Ajá. va sin constelar. Y ahorita vi que pasaron ya las fechas, Sí. puedo también... Las vamos a poner también Claro. en los comentarios del programa para que quien quiera la información lo tenga ahí, el flyer posteado en los comentarios del programa. Ujú. Y el tercer pilar es el equilibrio entre dar y tomar. Esto Ok, es y súper esa es la importante. tercera parte. Es la tercera Entonces, parte. a ver, la primera es La necesidad de pertenecer a mi sistema pertenecer, familiar. La que no quede segunda, nadie excluido. exacto, La segunda, el orden. el orden es más importante que el amor, la jerarquía, respetar Ajá. jerarquías. Y la tercera, el equilibrio entre dar y recibir, o dar y Ok. tomar, ¿sí? En todas las relaciones de iguales se busca ese equilibrio. Cuando una relación de iguales, ya sea pareja, amigos, primos, todo de iguales, que tienen eso ya resuelto, equilibrado, esa relación tiene mucho futuro. Pero cuando no, es muy difícil que tenga futuro esa relación. Incluso esta relación de equilibrio es con todo y con todo. Con todo y con todo. Yo digo mucho y detecto rápido en pacientes que de repente le digo, a ver si te resuena. Tú eres alguien que da de más. Todo el tiempo da de más. Sí, ok. ¿Y cómo te sientes? Vacío. Claro. Quien da de más se queda vacío, porque no recibe. ¿Sí? En una relación, vamos a hablar ejemplo de pareja, es indispensable. Claro. Es doy y recibo, doy y recibo, doy y recibo. ¿Sí? No matemáticamente, pero bueno, energéticamente Sí. es el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué pasa en la codependencia? Que me dedico mucho a esto, porque la codependencia Sí. es una especie de adicción, ¿no? Es adicción a relaciones destructivas. Sí. La codependiente o el codependiente da y no recibe nada. Ajá. Y vuelve a dar y no recibe nada. Y vuelve a dar y no recibe nada. ¿Qué pasa? Se enoja. Y ya enojado se va de víctima. Ajá. Y como víctima se la cobra al otro. Esa es la dinámica que he descubierto codependencia. de la codependencia o de alguien que da de más. ¿Sí? Al final se queda vacío. Y lo importante es doy y recibo. ¿Y cómo rompen ese ciclo a través de las constelaciones? Exacto, en una constelación. A mí me encanta mucho un ejercicio que hago hago talleres a veces por temas, ¿no? Temáticos. Ajá. Cuando doy taller de relación de pareja o de pareja, tengas o no tengas pareja, puedes ir a Ajá. constelar. Hago un ejercicio que da mucha información. Alguien se pone en una orilla del salón, la otra persona se queda del otro lado del salón y le digo a ella o él, representa a tu próxima pareja. Porque llevas 10 años sin pareja o 5 años sin pareja y no has Ajá. podido tener pareja. Ok, representa a tu próxima pareja. ¿Qué quieres hacer? Y de repente hay gente que se va, pero casi corriendo a abrazar al otro. Eso es dar de más. Incluso ves la corporalidad del otro y se hace para atrás. Cuando la ve venir o lo ve venir, se hace para Sí. atrás. Ay, ya lo asfixiaste. ¿Ya viste por qué no tienes pareja en este momento? Porque esa es tu dinámica simplemente que conoces. energía. Ajá. Sí. Entonces lo que hago es, vamos a hacerlo diferente, a ver cómo se sienten. Da un paso hacia él. ¿Qué quieres hacer tú? Y ahí revisas. Hay quien da 5 pasos. A ver, ahora tú estás dando de más. Si ella dio un paso, tú da un paso. Si ella dio 2 pasos, tú da 2 pasos. Si ella se va para atrás, ¿qué tienes que hacer? Pues igual dar para atrás. Irte para ¿no? atrás. Porque si te quedas ahí y caminas hacia adelante, luego no te quejes de que no te dan lo que quieres. Claro. Es bien impactante toda la información que surge. Entonces el equilibrio es ese, dar y recibir. En la única relación donde esto es diferente es entre padres e hijos. Ok. Los padres dan y los hijos reciben. Ok. Y no tienen que regresar nada a cambio. Eso lo compensan con sus propios hijos. Y si no tienen hijos, yo les sugiero tener un proyecto hermoso, ¿no? Un Para proyecto dar hermoso como si fuera tu bebé. incondicionalmente. Sí, muchas mujeres biológicamente no pueden ser mamás y tienes que compensar eso.
Y un proyecto es muy bueno para esto. Cuidarlo desde bebé, alimentarlo, metafóricamente muy similar. Ajá. Exacto. Pues la verdad es que es un mundo maravilloso puedo hablar y 6 horas, de las constelaciones, claro, porque parecería magia, pero es simplemente energía que se va acomodando en el lugar que debe de ser, ¿no? Respetando estos 3 pilares. Por eso quise traer el tema específico y resumido de los 3 pilares. Cuando respetas estos 3 pilares, no hay forma de que no logres los resultados que no has podido. En pareja, en dinero, en abundancia, en prosperidad, en relación con los hijos, todo esto. ¿Y por dónde empezarías si fueras a hacer una constelación? ¿Por familia? ¿Por constelar abundancia? Okay. O sea, ¿cómo eliges si tú tienes un cúmulo de cosas que constelar, que dices, no, pues es que, no sé, o no me va bien en todo y no sé por cuál entrar, que sería un momento ideal, digamos, claro. O tengo toda mi vida patas para arriba, ¿por cuál empiezo? Yo normalmente le ayudo al consultante a que él descubra el tema. Yo jamás se lo pongo, jamás. Pero lo ayudo a que descubra el tema con preguntas, ¿no? ¿Qué te ha pasado repetitivamente en tu vida que no es deseable, por ejemplo? Y ahí siempre sale algo. Sí, no duró más de 1 año en un trabajo. Sí, llevo 8 parejas o 6 parejas en los últimos 2 años. O sea, algo repetitivo que no sea deseable para ti. Y ahí ya descubren el tema. Y una cosa más, y tú me lo compartí hace rato, a veces empezamos la constelación con su tema, pero la constelación nos lleva a otro lugar. Sí. Nos lleva a otro tema que es más importante. Así fue como yo descubrí este tema, que era un tema que pues yo no estaba como muy consciente porque fue algo que ocurrió, me caí de la escalera y bueno, no tenía yo ni a ciencia cierta la certeza de que estaba esperando un bebé. Exacto. Pero tenía como esa sensación. Claro. Pero finalmente, después de varios años, fui yo a constelar otra cosa que era como del éxito, el enneagrama, y salió ahí y a la hora de hacer la constelación fue algo muy repetitivo a la hora de que me elegían a mí y a la hora que yo elegí, bueno, se dio todo hasta que dije, pues me queda claro qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y eso también, yo me gusta decirlos con mis pacientes de confianza, soy muy metiche, en todo me fijo, en todo veo, ¿no? Pero todo es información con un buen propósito hacia las personas. Y de repente veo a alguien que te eligieron ya 5 veces papá, ya te eligieron 3 veces como mamá, ya te eligieron 3 veces como la muerte, lo que sea. ¿Qué te dice de ti esto? Y ahí les ayuda a descubrir y cambian su tema. Yo venía por esto, pero sí, me resuena lo que me dices, creo que este es el tema. Desde la constelación da información desde que sabes que vas a constelar. Yo a veces les digo, ustedes ya están constelando desde que se inscribieron al taller, desde que se inscribieron, hicieron su depósito, ya estás constelando. Mucha gente llega tarde a los talleres de constelaciones porque se les ponchó una llanta, les dio diarrea, les dio vómito antes de salir. Desde ahí estás constelando. Y toda esa es información que yo uso a favor de tus resultados. Pero sí, es relativamente fácil ayudarle a alguien a descubrir su tema. Y bueno, de ahí ya incluso yo hago la broma. La única adicción que conozco que no hace daño es la adicción a las constelaciones. Tenemos pacientes en la empresa honestamente, desde hace 14, 15 años que van constelando. Es más, ¿cada cuánto es recomendable constelar? Buena pregunta. Si es un tema diferente, puedes constelar cada semana. Ok. Si es el mismo tema. Si es el mismo tema, yo siempre sugiero, enseñado por mis maestros, Bert Hellinger, Inga Robold, tienes que dejar pasar 3 meses para volver a tocar ese tema. Y sí, hay constelaciones que se tienen que trabajar en diferentes momentos. Depende de lo importante que sea. Decía yo hace rato, hay constelaciones de vida o muerte. De vida o muerte. Y en cambio hay constelaciones, yo tengo un grupo de adolescentes, te compartía, y ellos constelan mucho, pues, tomar decisiones, ¿no? Claro. La güerita me gusta, pero también la pelirroja, ¿con cuál es mejor que yo sea mi novia, no? Y a ver, vamos a constelarlo. O quiero ser médico o arquitecto, no sé. Vamos a constelarlo. La constelación también te ayuda a tomar decisiones antes de, y eso es bien padre porque es preventivo. Todo esto tiene que ver. Muy bien, pues te agradezco muchísimo el venirnos a informar y a comentar en todo esto. Si nos podrías nada más dar tu teléfono, redes sociales y todo para que sepan dónde. Incluso se me ocurre como una aportación a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Quien guste mandarme un WhatsApp a mi celular, le puedo mandar una lista de temas que se deberían de constelar. ¿Sí? Me parece muy bien. Eso es bien importante. Por ejemplo, abortos, asesinatos, enfermedades repetitivas,
delictivas, adicciones en el sistema, gente que ha perdido su fortuna, ¿no? Todavía yo tengo pacientes que sus ancestros estuvieron en la Revolución Mexicana. Ajá. Todavía estamos a esos tiempos. Y muchas veces tuvieron pérdidas tremendas en la Revolución, saqueos, robos y todo. Y son gente que nada más no puede prosperar ahora, porque tiene una lealtad invisible a ese bisabuelo o abuelo que lo saquearon, ¿no? Que lo saquearon totalmente. Entonces, ¿cuál es tu puedo número mandar eso. para que puedan...? Se los digo, es 55 85 32 78 92. Ok, como quiera lo vamos a poner en los comentarios. Muchísimas gracias por Gracias, haber Adi. aceptado la invitación. Muchas gracias. Y yo los veo el siguiente martes. Tengo clase de barras el siguiente sábado. Entonces, si quiere alguien información sobre las barras de Access, también está en mi página, en la fanpage en Llaves para el Alma. Y lo voy a dejar también en los comentarios. Y nos vemos el siguiente martes con otro tema en Llaves para el Alma. ¡Nos vemos!